amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, destruyendo fortalezas. Vamos a hablar sobre la ira. Padre Celestial, damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, por tu santa palabra, que seas tú dándonos la revelación y el entendimiento de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Busquemos Efesios capítulo 4, 22. Y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí nos habla muy claro de la ira. Airaos, mas no pequéis, porque el que se aira, pues van a salir de su boca palabras corrompidas. Vamos a contristar el Espíritu Santo, en el cual hemos sido sellados para el día de la redención. ¿Y quiénes son sellados con el Espíritu Santo? Aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador personal. No hay otra forma. Necesitamos nacer de nuevo. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 5, 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he ahí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decirnos con eso? Nuestro pasado ya no existe en la memoria de Dios. Y el Señor colocó su naturaleza en nuestras vidas y destruyó esa naturaleza pecaminosa que nos llevaba a hacer cosas indebidas, como lo dice aquí en Efesios 4:22. En una palabra, necesitamos vestirnos de esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando lo hacemos, nuestras vidas son completamente transformadas. Aquí nos dice que debemos renovar en el espíritu de nuestra mente. Una palabra, nuestra mente debe ser cambiada, renovar nuestra forma de pensar, de ver las cosas como de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, vamos a tocar el tema de la ira. Entonces, la ira en el griego quiere decir sumos, que es pasión, respirando fuerte, ardor, estar exasperado, enojar. Ira en el hebreo quiere decirnos kas, dolor, enojo, furor, irritar, molestia, provocación, provocar, rebelión, sufrir, tristeza. Ira en nuestro idioma, en diccionario español, nos dice que es afligirse, atormentarse, rabiar, estar indignado, dolor, encender, enfurecer. Y busqué iracundo en el hebreo, que quiere decir cajemat, que quiere decir calor, ira, veneno,
ardor, enojo, furia, indignación, ponzoña. Entonces podemos ver muchos factores de la ira. Una pasión. Si como tienes pasión para amar, puedes tener pasión para airarse. Esa pasión te va a destruir, la ira te va a destruir, te va a descomponer, vas a tener problemas mentales, incluso enfermedades. Por eso tenemos que controlar la ira. Entonces la ira altera la visión, envenena la sangre, es la causa de enfermedades y decisiones que conducen al desastre. Eso es lo que hace la ira. Bonita cosa. ¿Vale la pena irarnos? Claro que no. Tenemos que aprender a controlar la ira. Si no lo aprenderemos a controlar, esa ira nos va a controlar a nosotros y vamos a cambiar nuestro comportamiento, y ese comportamiento vamos a hacer cosas indebidas que después nos vamos a lamentar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en airarnos. Airaos, mas no pequéis, como nos dice aquí en Efesios capítulo 4, 26. Entonces, vamos a hablar de otras cosas. La ira no limita, entonces no nos deja pensar lo correcto. Eso sucede. Una persona airada no escucha consejos, no, es una persona que es difícil controlarla. Eso es tremendo. Una palabra, incluso en Proverbios habla de la mujer iracunda. ¿Quién la puede controlar? Es como coger aceite en las manos. Controle el aceite en las manos, pues él va a descubrir. Así es la ira va a desbordarse, es como los ríos. Un río, cuando hay esos aguaceros fuertes, se desbordan y destruyen todo a su paso. Eso es lo que hace la ira, destruye todo a su paso. Una persona iracunda que no controla la ira no tiene límites, va a destruir todo lo que esté alrededor de esa persona, va a destruir su familia, sus hijos, su esposo o viceversa, o su esposa a sus hijos. Una persona iracunda es lo peor que puede pasarle a la persona. Aquí dice, la ira te vuelve sordo y la desesperación ciego. Una persona, como les dije, una persona airada no escucha razones para nada. Entonces hay que dejar a esa persona por allá quietica. Por eso nos habla en la Biblia que la blanda palabra aplaca la ira. Una persona, si ve una persona airada, mejor cálmate y deja que esa persona le pase la ira. Pero no enciendas el furor, porque dice que la palabra áspera hace subir el furor. Entonces tenemos que aprender lo que dice Dios en su santa palabra. Aquí entonces nos dice, la ira es una reacción inmovilizante, una reacción que se experimenta cuando nos falla algo que esperábamos, algo con que contábamos. Una persona que de pronto necesitaba que le hicieran un préstamo y no le salió el préstamo, se ira y va a descontrolarse. Frena, si no salió el préstamo, tranquila, es por algo, porque Dios tiene mejores planes para tu vida. Descansa en el Señor. Eso me hace recordar una vez que necesitaba construir aquí donde estamos y necesitaba más que todo los enchapes, baldosín, para los baños, para todo. Y me dijeron, miren, el banco, en tal banco prestan plata y los intereses son bajitos. Y dije, bueno, voy a ir. Pero yo siempre trato de poner todas las cosas delante de Dios, o siempre le coloco todo delante de Dios. No trato, sino siempre le coloco todo. Y bueno, y pasé los papeles, el formulario, el valor del préstamo, que era en ese tiempo era como 5 millones de pesos, que realmente no eran mucho. Y bueno, entonces dije, Señor, si esto es tuyo, Señor, que salga todo perfecto. Y si no es tuyo, pues Señor, que cierre toda puerta. Llegué ahí al banco, el día que para la entrevista, me hicieron una entrevista, me dijeron, Señor, su préstamo no se lo puede prestar, usted tiene que colocar que debe de vengar más sueldo. Y yo sí, bueno, gracias. Otra persona se hubiera
airado, mejor dicho, se hubiera descompuesto. ¿Qué hice yo? Salí del banco y dije, bueno, gracias Señor, porque tú tienes mejores planes para mi vida. Y cogí todos esos papeles que tenía y los rompí. Y había un chute de basura y lo boté ya. Tenemos que aprender. Si las cosas no salen es porque algo bueno viene detrás de todo eso. Tenemos que aprender a controlar la ira. Eso me hace recordar de una señora recién convertidos. Llegó a la iglesia y esta señora venía a tener un sentido de culpabilidad brutal. Y me contó la historia. Dije, ¿qué pasó, señora? Bueno, lo que pasa es que mi mamá de un ataque de ira se murió. Dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dijo, no, lo que pasa es que yo era muy rebelde y llevé a ir a mi mamá. Y me fui un viernes y llegué hasta el domingo. Mi mamá estaba iracunda. Mi mamá salía para la iglesia y me hizo el reclamo y empecé a alegarle y mamá le dio, y la llevé a ira y dijo mi mamá, me duele mi cabeza y cayó muerta. Hijos, no llevéis a ir a sus padres. Padres, no lleven a ir a sus hijos. Eso lo dice aquí en Efesios capítulo 6:1. No llevemos, padres, no lleven a ir a vuestros hijos. Más bien, téngalos en disciplina, en el amor de Dios. Una palabra, debemos disciplinar a nuestros hijos con un espíritu de mansedumbre. No airados y porque vamos a expulsar el veneno, vamos a maltratar a nuestros hijos, los vamos a herir. Tenemos que aprender de lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces aquí la ira inmoviliza todo. Una palabra, si no te salieron las cosas, tranquilo o tranquila. Es por algo, porque Dios tiene algo mejores planes para tu vida. Descansa en el Señor. La ira es una elección y un hábito. Es una reacción aprendida ante la frustración de la cual te comportas como preferías no hacerlo. De hecho, la ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Así pues, cuando estás enfadado y pierdes el control, sufres una locura temporal. Tremendo. Una persona que se deja llevar por la ira y pierde el control es una locura temporal. Digan conmigo, es una locura temporal. Y eso a Dios no le agrada. Y puede estar ahí influenciado por un demonio. Hay una influencia demoníaca, por eso le coloqué destruyendo fortalezas. La ira, cuando tú no puedes controlar la ira, puede estar influida o influenciada por un demonio que te lleva a decir, tú no puedes controlar y tú no dices, pero que no puedo, no puedo. Pues puede ser que estás influenciada por un demonio. Por eso tenemos que determinar, analizar qué nos causa la ira, la irritabilidad. Tenemos que entender esta parte. Eso me hace recordar una vez una persona donde vivíamos antes, a un niño se le perdió el lápiz, algo así. Estaban recién entrados al colegio, a la escuela, y ese señora se alocó pegándole a ese niño que le partió una pierna. Imagínense donde la llevó a ir la ira, un lápiz, por un lápiz, romperle una pierna a su hijo. Eso es absurdo, eso es una locura. Pues para nosotros fue terrible. Como yo nunca he tratado a mis hijos así, ni mi esposa, pues para uno es terrible, una persona loca, una persona que se descontroló completamente. Sí, de pronto ella está pasando por situaciones económicas tenaces, pero eso no le dio derecho a romperle una pierna a su hijito como de 7 años.
Entonces veamos esa parte. Entonces, si una persona tiene ese momento, hey, busque ayuda, busque una consejería, búsquenos a nosotros como sus pastores y nosotros les vamos a ayudar, les vamos a ministrar. Aquí ahorita voy a ministrar esta parte, pero necesitamos ayuda inmediata, urgente. Tenemos que aprender esta parte, a controlar la ira, porque eso aquí nos dice que puede ser una locura temporal. La ira es debilitante, puede producir hipertensión, úlceras, urticaria, palpitaciones cardíacas, insomnio, cansancio e incluso enfermedades cardíacas, incluso la muerte. Una persona iracunda, un dolor de cabeza, cayó ahí fulminante y se murió, como le pasó a esa señora. Eso es triste. ¿Por qué? Porque no se controlan, porque crearon ese hábito en sus vidas, irritándose por todo, por cualquier cosa se irritan y no, eso no está bien delante de Dios. Entonces tenemos que analizar estas partes para nuestras vidas. ¿Eres una persona iracunda? ¿Te irritas por cualquier cosa? Revisa tu comportamiento. Si eres un hijo de Dios, tienes que tener control propio. Un hijo de Dios es aquella persona que es nacida espiritualmente. Es una persona que Dios le colocó su ADN en su vida. El Señor colocó su naturaleza. Le colocó sus atributos. Nosotros ya tenemos los atributos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el atributo de Dios? Amor, paciencia. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios misericordioso. Y esos atributos nos los colocó a nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. No hay otra forma. Necesitas de Cristo Jesús para que Él te colabore, te ayude en esos momentos. Tú necesitas al Señor. Si tú no le has entregado la vida, te aconsejo, entrégale la vida a Cristo Jesús. Y Él te va a ayudar y vas a descansar, vas a encontrar esa paz verdadera. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y su gracia va a estar en tu corazón, en tu vida. Tenemos que arrepentirnos, Señor, ayúdame, me arrepiento de esta ira, Señor. Toma control, ayúdame y el Señor te va a ayudar. Pero si tú crees que no necesitas del Señor, vas a terminar por allá en una clínica de reposo con personas esquizofrénicas. Y desafortunadamente el Estado, no solo aquí en Colombia, a nivel mundial, gastan mucho dinero en medicamentos para personas esquizofrénicas. Cuando realmente nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que puede haber una influencia demoníaca que desequilibró a las personas. Hay un desequilibrio en sus vidas, su parte emocional, su comportamiento. Por eso necesitamos entregarle realmente la vida a Cristo Jesús. Si tú no lo haces, tú solo no lo puedes hacer. Necesitas de la ayuda de lo alto, de Dios y de su palabra. Necesitas urgente que Dios te ayude y Él te va a ayudar y te va a sacar de esa condición. ¿Por qué? Porque es que la ira nos trae muchas enfermedades. La hipertensión, como les dije, nos trae úlceras, urticarias. Urticarias es enrojecimiento de la piel. Urticarias también es cuando ensanchamiento como en las cuerdas vocales y la persona eso la puede llevar a la muerte. Entonces, ¿vale la pena airarnos? No.
Tenemos que aprender a controlar la ira. Tenemos que ser personas tranquilas, pacíficas. Y vamos a ver días buenos, nuestra vida va a ser completamente diferente. Tenemos que sonreír a la vida, tenemos que aprender a reír. Vemos personas que son todas iracunas, amargadas, ahí su semblante lo dice todo. Ay, no, esas personas, yo creo que se le dice algo de mismo, ¡puf! Explota. Tenemos que revisar nuestras vidas, tenemos que revisar nuestra conducta. Que no nos pase como esas personas que les comenté. Esa señora no podía, estuvo en clínica de reposo porque sentía culpable por su mamá, porque la llevó a ir a su mamá y se murió de un dolor de cabeza fuerte. Dijo, es que no me perdono por mi rebeldía. Que no seas tú. Hay que cambiar. Y en Cristo Jesús el Señor hace cosas nuevas en cada uno de nosotros. En Él. Sin Él estás perdido. Necesitamos de Él. Para que nos ayude en esa parte emocional de nuestras vidas. Aquí nos habla también que son enfermedades cardíacas, problemas del corazón. No vale la pena. Psicológicamente acaba con relaciones afectivas, interfiere con la comunicación, conduce a la culpabilidad y a la depresión y en general interfiere con tu vida. Una persona iracunda normalmente va a sufrir de depresiones, va a sentirse culpable porque como es iracunda, entonces ofendió, trató mal a su esposo o viceversa, trató mal a su esposa, a sus hijos, les hizo daño, pues se va a sentir culpable. Y sabe que esas personas pueden llegar incluso al mismo suicidio porque no pueden controlar. No se pueden controlar porque hay una influencia demoníaca. Quiero que hagas una oración conmigo y repita, renuncio a toda ira en el nombre de Jesús y me despojo de la ira ahora mismo en el nombre de Jesús. Hazlo. Empieza a hacerlo, actuar. Eso tenemos que actuar para que esa ira no nos coja ventaja en nuestras vidas. Y si te cogió ventaja, estás a tiempo. Con Cristo lo podemos. Sin Él no lo podemos. Porque el Señor necesita colocar su sello en cada corazón de nosotros. Como les dije, cuando ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para ser sellados necesitamos nacer de nuevo, entregarle la vida a Cristo Jesús, arrepentirnos de todos nuestros pecados y decir, Señor, toma control de mi vida. Haz lo que tú tienes que hacer con mi vida de aquí en adelante. Y vas a ver cambios extraordinarios en su vida. Muchos hogares han sido destruidos por la ira. Hace muchos años, nosotros vivíamos en Río Negro. Había una familia frente a la casa de mi papá. Ellos hacían, en ese tiempo comíamos rellena, hacían una rellena deliciosa. Esa gente, la señora, me acuerdo, Silvia, su hija también se llamaba Silvia. Y el señor era un borracho. Y un día llegó a la casa y en su borrachera, y su persona borracha, pues como hay personas que son tranquilas, hay personas que son violentas. Y este señor era violento. En su ira, en su ataque de ira, cogió un martillo y le pegó un martillazo a la esposa en la cabeza y la mató. ¿Y a dónde terminó ese señor? En la cárcel. ¿Vale la pena? Una ira descontrolada puedes hacerle daño. Si eres hombre, a tu esposa la puedes matar. Necesitas del Señor urgentemente. Necesitas que le entregue la vida a Cristo Jesús. Aquí nos dice en Proverbios, busqué varios versículos bíblicos. Proverbios 12:16 nos dice, en la nueva Biblia al día, dice,
El necio se enfurece fácilmente, pero el prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. Tú eres una persona que cuando está en momento de presión, eres serena, te calmas o explotas. Porque aquí dice que es una persona necia que se enfurece con facilidad. Tienes que aprender a controlarte. Que seas una persona prudente. Aquí también nos habla en Proverbios 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. Eso lo les expliqué hace ratico. Si tú ves una persona que está irada, que seas tú el bombero. Apagar esa llama. Pero que no seas candela, no echarle más leña al fuego, sino es controlar esa parte. En Proverbios 27:4 nos dice, el furor es cruel, agua desbordada, la cólera. Yo lo expliqué, un río cuando se desborda por los fuertes aguaceros va a causar estragos, casas destruidas, y eso lo podemos ver por noticieros cuando se desbordan los ríos, ¿qué pasó hace años en Japón? El mar, una palabra tsunami, arrasó por una parte de Japón, destruyó cualquier cantidad, esos carros flotaban. Entonces la ira destruye todo lo que está alrededor de esa persona. Es como ese río desbordante. Controla la ira. El Proverbios 15:18 nos dice, el hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarde se enoja, apacigua la rencilla. Aprende a controlar esa parte. Tú eres que provocas contiendas, vas a tener problemas tarde o temprano. Si tú no controlas tu ira, esa ira, alguien va a estar peor de ira contigo y te va a hacer daño. A veces nos creemos, mejor dicho, como que tenemos el dominio, pronto porque eres pronto grande, fuerte, entonces pues hacerle daño a los demás. Pero puede llegar otro que te puede hacer daño. Hay que tener cuidado. Tenemos que ser personas pacíficas, tranquilas, no iracundas. En Proverbios 21:19 nos dice, vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Tremendo. Aquí habla del matrimonio, ya sea quien nos habla, ya sea el hombre o de la mujer. Vale más estar solo que no mal acompañado. Quiere decirnos que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Imagínense una persona toda como de mal genio por todo, de mal genio. Uy, no, qué pereza. Tenemos que aprender a manejar esa parte. Una persona así, eso, en lugar de ser un matrimonio feliz, es un matrimonio infeliz. Si tú eres así, cambia. Tienes que cambiar. Tienes que buscar ayuda de inmediato. Urgente, como te dije. Necesitamos cambiar. Porque eso te va a destruir y va a destruir tu hogar, tu familia, tus hijos. Después no vaya a decir, no, que mis hijos me abandonaron. Uno ve por allá en los geriátricos viejitos abandonados por sus hijos. ¿Y por qué están abandonados? Porque no creo que hayan sido unas dulces peras. No lo creo mucho. O por ahí pidiendo limosna en los paraderos viejitos ahí vendiendo dulces. O se suben a Transmilenio, ancianitos. Bueno, pero ¿qué pasó con ellos? Será por algo, ¿cierto? Porque no construyeron una buena vida.
No, es que el pastor está juzgando, no, es que hay que revisar el contexto. Tenemos que mirar, bueno, ¿y por qué llegaron a ese punto? Porque un buen padre, los hijos nunca lo van a abandonar. Nunca es nunca. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar tarde o temprano. Si tú cosechas ira en tus hijos van a salir con lo mismo, iracundos. Uno que otro por ahí va a estar calmado, pero eso les va a gobernar sus vidas. Porque eso puede pasar de generación en generación. Hay que tener cuidado. Aquí nos habla Proverbios 22, 24 al 25. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Wow, el Señor nos aconseja. El Señor nos aconseja que no podemos o no podemos meternos con personas iracundas porque vamos a salir igual que ellos. Vamos a coger esas malas costumbres. Y si es en la casa, pues tus hijos van a tener esa mala costumbre. De irarse por cualquier cosa. Hay que cambiar. En Santiago 1, 19, 20 nos dice, la nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Una palabra, una persona iracunda no le agrada a Dios. Porque primero aquí en Efesios nos dice que contristamos al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues Dios. Es Dios mismo. Entonces cuando gritamos en nuestras casas estamos contristando al Espíritu Santo. Lo estamos diciendo, ¿sabe que yo tomo control acá? Espíritu Santo, quédate por allá a un lado. Y esa casa no va a haber paz y no va a haber perturbación. Una palabra en el ambiente es horrible. Es un ambiente infernal. Entonces tenemos que aprender. Entonces, conclusión, en Efesios nos dice que entonces tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vestirnos de nuevo hombre, que nos dice en Efesios 4:24. Porque el Señor ya nos creó, nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:7 nos habla sobre esa parte. Nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero eso es cuando venimos a Cristo Jesús. Una persona sin Cristo Jesús no tiene dominio propio. Es difícil, imposible. Si no es en la ira, en otras cosas, en cualquier pecado. Por eso necesitamos de Dios. Tú necesitas de Cristo Jesús. Necesitamos de Cristo Jesús para que llevemos vidas santas, apartadas de toda ira, apartados de toda contienda. Y vamos a ver cómo Dios se va a encargar de bendecirnos de una manera sobreabundante. Porque donde hay paz, hay prosperidad. Donde hay paz, está Dios ahí obrando poderosamente. Recordemos en Mateo 5:9 que nos dicen, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor nos llama a que seamos personas pacificadoras, no iracundas. El Señor entonces ya nos dio espíritu de amor,
poder y dominio propio. Quiero que repitas conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra y renuncio a toda ira. Renuncio a ser iracundo, Señor. Diga, perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor. Dígaselo al Señor. Me arrepiento por ser una persona iracunda. Me arrepiento, Señor, porque eso te ofende, Dios eterno. Y renuncio a toda ira, a ser iracundo, Señor, en nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo de ira que me tenía influenciado lo echo fuera de mi vida. Y ya fuera de la vida de mis hermanos ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Los declaro libres en el nombre poderoso de Jesús. El espíritu inmundo que ha influenciado a mis hermanos en la ira, en la contienda, ahora mismo en el nombre de Jesús los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Los declaro libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Repitan conmigo, gracias, Padre Celestial, porque de aquí en adelante andaré en tu paz, en tu gracia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.